Bueno, muy bien. Estamos comenzando a mostrar este tutorial del uso del WPS Office versión para celular, que es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir trabajar con lo que sería el paquete Office, pero dentro de un celular con Android. Hay también versiones de WPS Office para celulares iPhone, así que son muy similares en características, pero ya vamos a ir viendo, digamos, cada una de las características que tiene puntualmente esta versión de WPS Office para Android, ¿sí? Lo que vamos a hacer en primer lugar es abrir el WPS Office, que aquí lo tenemos, el icono rojo con la W blanca, y una vez que entramos al WPS Office nos aparece esto que vemos aquí, y tenemos que pulsar el signo más, desde lo cual vamos a poder elegir qué es lo que queremos crear dentro del WPS Office. La primera opción, que es nueva digitalización, lo que nos va a permitir es sacar como fotografías, ¿sí? Podríamos fotografiar un libro, por ejemplo, y se podría generar un archivo PDF a partir de esas capturas que hagamos de pantalla, ¿sí? Con lo cual nos permite generar un libro PDF con capturas hechas con la cámara del celular, algo que es realmente muy práctico para duplicar un libro que tengamos físicamente, ¿sí? Después tenemos nuevo memorándum, no le tenemos que dar importancia ya que nos permite crear un archivo de texto. El tercero es nueva hoja de cálculo, que nos permite hacer planillas de cálculo de Excel, que sí, por supuesto, es muy útil. Nueva presentación nos permite hacer presentaciones iguales que las que se utilizan en el paquete Office de Microsoft de PowerPoint. Y por último, que es el que vamos a utilizar ahora, nuevo documento que tiene un circulito azul y una W, que lo que nos permite es crear archivos de Word. Es importante saber que cuando utilizamos esta herramienta y hacemos un nuevo documento de Word, lo que se va a generar son archivos con extensión .docx, ¿sí? Aunque también podemos configurarlo para que en vez de guardar archivos con extensión .docx, podamos guardarlo como extensión .doc, ¿sí? Tanto el .doc como el .docx son extensiones compatibles con Word. La diferencia es que el docx es compatible con las versiones más nuevas de Word y el doc es más compatible con las versiones más viejas, ¿sí? Bien, pero igual por defecto el WPS Office genera un archivo docx y ya lo vamos a ver. Bien, hacemos clic en espacio en blanco. Bueno, básicamente cuando abrimos el WPS Office nos encontramos con esto que vemos aquí estéticamente, ¿sí? Tenemos arriba una pequeña barra de herramientas y abajo tenemos las opciones de formato básicamente. Así que vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a escribir un texto. Esto es un texto de prueba y vamos a ver cómo podemos aplicar formato, por ejemplo. Nosotros una vez que escribimos un texto, por ejemplo, podríamos pintarlo. Yo aquí estoy utilizando un mouse, pero se puede hacer tranquilamente con el dedo cuando utilizamos una pantalla táctil. Una vez que seleccionamos el texto, que también lo podemos arrastrar desde estas líneas azules, desde estas gotas azules, podemos modificar el texto que estamos seleccionando. Aparece arriba las opciones primero del portapapeles: cortar, copiar, agregar un comentario. Esta opción que tenemos aquí sería para darle como un marcador, lo podemos poner por ejemplo en color fluo. Esto es para compartir. Bueno, generalmente no usamos todo esto que tenemos aquí. Posiblemente sí podríamos hacer copiar en caso de que quisiéramos, por ejemplo, duplicar el texto. Podríamos, por ejemplo, aquí abajo, si mantenemos apretado, podríamos pegar lo que acabamos de copiar. O sea que usando el portapapeles podríamos duplicar de esta manera cualquier texto que nosotros queramos, ¿sí? Pero vamos a ver puntualmente primero las opciones de abajo, que son las que me interesa mostrar, que es que, por ejemplo, si elegimos un texto, cualquier sea, por cierto, algo importante, si con los dedos arrastramos sobre la pantalla vamos a poder aumentar el texto o achicarlo. Y abajo tenemos una opción que dice ajustar texto, que esta opción nos va a permitir ajustarlo a un texto más legible, ¿sí? Un tipo la lectura que podemos tener en un celular. Así que puede ser útil utilizarlo para que no nos pase esto de que la pantalla sea demasiado pequeña y no nos permita ver el texto de manera prolija. Así que ajustar texto siempre nos va a permitir visualizar todo el texto en la pantalla y hacer la lectura mucho más cómoda. Muy bien, vamos a seleccionar entonces un texto. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, podríamos seleccionar algo puntualmente o seleccionar todo, como estamos haciendo en este caso. Pero en vez de utilizar las opciones de cortar, copiar, pegar que estábamos usando recién, tenemos aquí, por ejemplo, aquí abajo, para aumentar el tamaño de la letra, achicarlo. Esto ya estaríamos achicándolo en lo que sería el tamaño. Y si queremos hacer cosas más complejas,
podemos arrastrar la barra hacia de izquierda a derecha y podemos ponerlo en negrita, o podríamos cambiarle el color del texto y elegir un color específico. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en color rojo. Bueno, es un rojo muy oscuro, por eso no se nota. Así que vamos a pintar de nuevo. Y vamos a poner un color un poquito más claro para que sea más legible o entendible el cambio de color que acabamos de hacer. Muy bien, ahí lo tenemos. Bien. Dice Macanas. Bien. Entonces, una vez que, como dijimos, si tenemos seleccionado un texto, podemos ir a la parte inferior, que lo vamos a hacer con los dedos también, y podemos aplicar diferentes elementos de formato, ¿sí? Inclusive tenemos la opción de agregar comentarios, insertar tablet, etc. Bien, vamos a ir a otras opciones que tenemos en el WPS Office. Por ejemplo, acá tenemos para deshacer los cambios. Si hicimos alguna macana y escribimos algo o hicimos algo que no teníamos que escribir, podemos apretar aquí y deshacemos las últimas cosas que hicimos. Así podemos volver hacia atrás e inclusive dejarlo como estaba originalmente si seguimos yendo para atrás, y la flechita de adelante es para ir hacia adelante. Esta opción también es igual que en Word, que encontramos en una PC. Bien, pero vamos a ir ahora aquí a este cuadradito que tenemos abajo en la parte inferior izquierda para que veamos otras opciones que tenemos dentro del WPS Office. Por empezar, tenemos un menú que por el defecto está seleccionado como inicio, que en este menú inicio tenemos ya las opciones de formato. Por ejemplo, podemos cambiar aquí, si hubiéramos seleccionado un texto previamente, por ejemplo, podríamos haber cambiado el tamaño desde aquí y elegir un número de tamaño que queramos, por ejemplo 20. Podríamos haber también cambiado el color directamente desde aquí, ponerlo en negrita, cursiva, subrayado, ¿sí? Elegir inclusive el color de subrayado, por lo que vemos aquí. Y podemos seleccionar también el tipo de selección, tipo de orientación. Por ejemplo, aquí el texto está hacia la izquierda, pero podríamos ponerlo aquí centrado y el texto nos va a aparecer en medio de la pantalla, ¿sí? Algo que también se hace y se estila muy frecuentemente en Word. Acá tenemos alineación izquierda, centrada, derecha y justificado. Que justificado siempre lo vamos a utilizar, esto es muy importante, para poder alinear el texto y que quede prolijo de ambos lugares. Eso lo vamos a mostrar porque es algo que vamos a utilizar muy seguido, ¿sí? Si yo escribo un texto, vamos a escribir un texto X. Este texto es una prueba para que podamos ver y entender cómo aparece el texto justificado, ¿sí? Fíjense que en este momento el texto está alineado hacia la izquierda, que es como está por defecto en cualquier versión de Word, no solamente el WPS Office. Bueno, si nosotros seleccionamos el texto y vamos aquí a esta selección, ven que lo tenemos aquí con orientación a la izquierda. Si lo ponemos aquí, por supuesto se va a centrar, ¿sí? Vamos a achicar un poco el tipo de letra para que se pueda, o lo vamos a achicar aquí de la pantalla para que puedan ver mejor qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, estamos centrando el texto. Está centrado porque aquí abajo pusimos texto centrado. Si lo ponemos a la izquierda, va a aparecer todo a la izquierda. Ven que a la izquierda queda bien contra el margen y a la derecha hace un efecto serrucho. Bueno, si lo ponemos a la derecha se tira todo a la derecha, y si ponemos justificado va a quedar muy prolijo porque van a ver que todas los renglones del texto se ponen bien contra el margen izquierdo y también bien contra el margen derecho. Es como si modificar el espaciado de las palabras entre palabra y palabra para que quede mucho más prolijo. Generalmente los libros están con texto justificado y por eso la lectura se ven tan prolijos. Entonces siempre que queramos hacer un texto prolijo tenemos que ponerlo en justificado. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos como en cualquier otra versión de Word, bueno, acá tenemos formatos predefinidos, tipo encabezado 1, 2, bueno, esto no es tan importante. Más abajo tenemos viñetas para incorporar, ¿sí? Las viñetas simplemente nos van a permitir, por ejemplo, poner textos con cierta, por ejemplo, opción 1, ¿sí? Opción 2, etcétera, ¿no? Eso es típico del uso de las viñetas, ¿sí?
También podemos anularlas, por supuesto, a partir de esta línea. Y podríamos poner, por ejemplo, también viñetas que serían ya con numeración, ¿sí? Primero, segundo, ¿sí? Es como que va numerando automáticamente cada línea si ponemos este tipo de viñetas, ¿sí? Muy bien. Podemos anular a partir de la cuarta línea, por ejemplo, para que desaparezca la viñeta. Y todas las opciones de formato de viñeta las tenemos aquí en esta línea. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí no es tan importante. Vamos, digamos, del menú de inicio, lo más importante es lo que acabamos de ver. Para poder aplicar color, formato, orientación del texto, ¿sí? Justificado, izquierda, derecha o centrado. Y esto de las viñetas. Básicamente es lo que más importante es de lo que tiene que ver con el formato. También acá, aquí donde dice Calibri, vamos a, por ejemplo, podemos seleccionar un texto que ya tenemos escrito. Yo podría venir aquí a Calibri, que es el tipo de letra que estamos usando en este momento, y podríamos elegir algún otro tipo de letra, algún otro tipo de fuente, ¿sí? Aquí solamente está Calibri y hay otros tipos de letra que tendríamos que descargar. Por ejemplo, Arial Black o Arial Narrow no están predefinidas, no están preinstaladas en el celular. Si hiciéramos clic aquí, seguramente lo vamos a poder descargar. Dice 9 fuentes, paquete esencial de fuentes, o todas las fuentes. Yo voy a elegir esta opción, pero fíjense que tiene costo. Esto tiene costo. Bajar los tipos de letra que se usan normalmente en Word tienen un costo, pero les aclaro que hay una forma de tenerles tipos de letra sin costo, ¿sí? Así que de momento no le vamos a dar importancia a esto, ¿sí? Vamos a utilizar simplemente los tipos de letra que vienen predefinidos, que son todos estos que tenemos debajo de lo que estaban como lo que serían esas nubecitas. Las nubecitas a la derecha tienen costo y ven que tiene un signo pesos color amarillo. Esos son pagos, hay que pagarlas para tenerlas. Pero más abajo tenemos otros tipos de letras que son gratuitas, ¿sí? Por ejemplo, podemos elegir, no sé, esta QTB mono, por ejemplo. ¿Ven que cambió el tipo de letra? O podríamos poner alguna otra. Ahí pusimos otro tipo de letra. Vamos a agrandar la fuente para que se vea mejor. Vamos a poner en tamaño 20. Así pueden ver mejor el tipo de letra, ¿sí? Bien, básicamente es eso lo que tenemos en el menú inicio. Vamos a ir ahora a otro menú, que es el menú archivo. ¿Qué podemos hacer con esto? Guardar el documento, guardar como sería cambiando el nombre, o exportar un archivo PDF, lo cual es muy útil también, ¿sí? También convertirlo en imagen y compartirlo, y otras opciones que no son tan importantes. Así que nosotros vamos a elegir la opción típica, que es guardar o guardar como. Yo voy a elegir guardar como, para que vean que cuando guardamos el documento con un nombre, vamos a poder decir primero dónde lo queremos guardar. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en mis documentos, y aquí podemos elegir el nombre del archivo, porque estamos guardando un archivo en el celular. Por ejemplo, vamos a poner prueba 1, ¿sí? Fíjense que el archivo que estamos generando es un archivo llamado prueba1.doc. Acá vemos que el archivo va a tener esta extensión al guardarlo. Pero si hacemos clic aquí, podríamos guardarlo también como tipo docx, que es una versión de Office más nueva, o inclusive como archivo de texto, que no conviene ponerlo, o PDF, que tampoco conviene ponerlo, porque los PDFs no son editables, son como archivos de libros, ¿sí? Así que lo dejamos en .doc o ponemos docx dependiendo de la versión que queramos utilizar. Yo les recomiendo dejar doc porque es más compatible, lo van a poder usar en cualquier computadora y en cualquier celular. Guardamos y volvemos a hacer clic aquí para seguir viendo otras opciones. Vamos a ir ahora al menú de al lado, que es el menú insertar. El menú insertar tiene muchas opciones interesantes, ¿sí? Pero vamos a ir puntualmente a las que más nos van a servir. Por ejemplo, tenemos la inserción de lo que sería formas. Cuadro de texto no le vamos a dar importancia. Vamos a ir a formas. En formas, si hacemos clic aquí, vamos a poder elegir diferentes tipos de autoformas que también están existentes en Word. Y vamos a poder, por ejemplo, poner alguna de estas gráficas que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a poner esta que... Vamos a poner un círculo, por ejemplo. Y van a ver que se dibuja un círculo en la pantalla. Este círculo, lo malo que tiene el WPS Office, que no nos da muchas opciones de formato sobre este círculo que acabamos de dibujar, ¿sí? Lo cual a mí me resulta un tanto incómodo. Por ejemplo, no lo podemos
fíjense, si vamos a la forma, las opciones sobre la forma son muy limitadas, ¿sí? Pero a pesar de eso, en blanco y negro la forma se dibuja. Y podemos agregar texto. Si hacemos clic sobre el círculo, podríamos agregar texto dentro del círculo y poner círculo, por ejemplo, o poner lo que yo quiera. Hola, vamos a poner, ¿sí? Entonces, el círculo tiene un texto adentro, ¿sí? Le estamos dando un tamaño diferente. Y podríamos seguir agregando autoformas. Vamos a volver aquí, menú insertar, forma, y podríamos insertar, por ejemplo, ahora un triángulo. Vamos a poner un triángulo acá. También vamos a agregar texto, voy a poner triángulo. Y vamos a cambiar el tamaño. Lo vamos a ubicar debajo del círculo. Y por ejemplo, esto es útil si nosotros en algún momento tenemos que hacer un trabajo para hacer mapas conceptuales, por ejemplo. Podríamos seguir agregando formas, por ejemplo, líneas o flechas. Por ejemplo, acá tenemos uno de flecha. Y podríamos unir, por ejemplo, con esta flecha, podríamos unir uno con respecto al otro, ¿sí? Lo que pasa es que el WPS Office, como verán, es muy incómodo respecto a cómo se manejan las gráficas. Es realmente muy malo para esto, ¿sí? No es que no se pueda hacer, pero es un poquito más complicado manipular las gráficas desde el WPS Office. Pero bueno, con estas dificultades podemos llegar a seguir escribiendo autoformas dentro del trabajo. Vamos a seguir mostrando qué otras cosas tenemos. Volvemos al menú insertar y también tenemos la opción para poder dibujar tablas. Vamos a ir al fondo del documento para que lo podamos ver mejor. Y por ejemplo aquí podríamos, por ejemplo, volvemos al menú insertar, insertar tabla. Cuando insertamos tabla podemos especificar inclusive qué color va a tener la tabla, ¿sí? Yo acá por ejemplo voy a poner un color más tirando a naranja y podemos determinar cuántas filas y cuántas columnas va a tener esta tabla. Por ejemplo acá tiene 4 filas y 5 columnas. Por ejemplo yo podría poner que tenga 3 filas. Hice macanas ahí. 3 filas, por ejemplo. Le damos OK, se va a dibujar la tabla y dentro de esta tabla, dentro de cada uno de estos cuadraditos podríamos escribir un texto. Lo que pasa es que quedó en color verde porque dejamos el formato en color verde, lo cual es incómodo, así que le vamos a poner color negro y tamaño lo vamos a poner en 12, ¿sí? Así podemos seguir escribiendo en color negro, ¿sí? Pero me quedó toda la tabla en color verde, así que lo vamos a seleccionar toda la tabla. Vamos a borrar la tabla. O podríamos deshacer, más fácil, ¿no? Deshacemos, volvemos hacia atrás hasta que antes de crear la tabla. Ahí está. Como el último texto que escribí estaba en color verde, bueno, va a quedar en color verde. Entonces vamos a poner tamaño 12. Vamos a poner color negro. Y ahora sí, a partir de acá, vamos a poder insertar una tabla con texto negro. Volvemos a la tabla. Ahí está, le insertamos. Ya insertamos una tabla y ahora sí va a quedar en color negro la tabla, ¿sí? El contexto negro, ¿sí? Estoy escribiendo cualquier cosa para que lo vean nada más cómo se crea la tabla, ¿sí? Bueno, lo interesante del WPS Office es que obviamente es un Office para el celular con el cual podemos hacer cualquier tipo de trabajo, podemos insertar cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, ¿qué otras opciones tenemos? Si venimos aquí y vamos al menú insertar, también podríamos insertar, por ejemplo, una imagen. Si yo hago clic en esta opción, yo podría, por ejemplo, elegir una imagen de mi galería o sacar una foto en el momento para incorporar dentro del trabajo, ¿sí? Así que podemos insertar desde aquí. Pero sigamos viendo qué otras opciones tenemos. En el menú ver tenemos la opción de buscar texto, por ejemplo, contar palabras o modo nocturno que nos permitiría cambiar el color del WPS Office para hacerlo más cómodo. Tenemos las opciones del portapapeles, en este caso pegar únicamente. Y no hay mucho más que nos interese. Y en revisión no hay demasiado. Básicamente el WPS Office entonces es esto que acabamos de ver, ¿sí? Es simplemente un programa que se utiliza mucho, digamos, dentro de lo que es el celular, pero no es la mejor opción que emule un Word, ¿sí? Pero lo tenemos que ver como para que veamos qué opciones tenemos. Así que bueno, esto sería el tutorial rápido que les permite trabajar con WPS Office.